¿Alguna vez te has sentido enganchado fuertemente a algo? No simplemente esto es divertido, sino más allá de eso, que te haya dejado una impresión tan profunda que te haga gastar tiempo y dinero extra. Por ejemplo, las mercancías de aquellas historias. Registro de la Oscuridad es un universo de historias de terror que recientemente está de moda, ya que era un universo donde todos podían crear sus propias historias. Al principio era una página pequeña que veían pocos estudiantes, pero gracias al algoritmo de YouTube se volvió popular. Registros que contienen exploraciones de fenómenos llamados oscuridad. Había cientos y miles de tipos de historias de terror. Cuando de repente su jefe detiene el tren de pensamiento de nuestro protagonista. A Kim So-Leun le encantaba leer esto en el trabajo, ya que tenía un decir: cualquier cosa en el trabajo es divertido si no es trabajo. Quedó tan enganchado hasta el punto de crear sus propios rumores, tanto así que terminó yendo a ese lugar. Se preguntaba cómo terminó en esto. ¿Será porque su trabajo era un lugar sin una pizca de emoción? Lo que él no sabía, que su monótona vida estaba a punto de cambiar. Y un empleado le preguntó si le gustó el premio y si lo iba a conservar con cuidado. Nuestro prota respondió positivamente, pero él no le creyó. Despertó desconcertado en medio de un auditorio, rodeado por personas desconocidas y un presentador. Todo esto le recordó rápidamente a la bienvenida de nuevos empleados de una gran empresa, dándose cuenta, de repente, en donde realmente se encontraba. Todo comienza con la presentación de un empleado de la poderosa empresa farmacéutica Daedream, el cual felicita a aquellos que habían sido elegidos como potenciales candidatos a ingresar al equipo de exploración de campo. Aquí es cuando se presenta nuestro protagonista, Kim So-Leun. Él sabía que esta no era una empresa farmacéutica normal, sino una mágica que es capaz de crear cualquier cosa, y que el equipo que estaban a punto de ingresar era uno de los 5 equipos del Departamento de Desarrollo de la compañía que aparecían en los registros de exploración de la oscuridad, la cual era extraoficialmente conocida como el Escuadrón Suicida. Sabiendo esto, nuestro protagonista Kim So-Leun trató de salir de ahí lo más rápido posible, pero lamentablemente el anfitrión de la reunión tenía algo que decir, y que antes de ser contratados oficialmente tenían que ser evaluados mediante una prueba mortal. Todos los nuevos empleados estaban realmente desconcertados, preguntándose si era algún tipo de realidad virtual. Otros trataron de abrir las puertas, pero sin éxito, y algunos creían que era algún tipo de nueva tecnología. Otros pensaban que era algún tipo de puerto de escape. Y nuestro protagonista refuta todas esas ideas. No era ningún tipo de nueva tecnología, y mucho menos un cuarto de escape. Y él se compadece de todos ellos, ya que ¿quién podría imaginar que al conseguir un nuevo trabajo se verían envueltos en una locura como esta, revelando que habían entrado en una historia de terror? De repente se nos muestra uno de los registros del abismo, una mujer cansada la cual regresaba del trabajo, esperando rápidamente llegar a su casa, pero de repente por el cansancio se quedó dormida, y cuando despertó estaba en un metro. Todo parecía normal,
Pero había algo extraño, y ahí termina el registro. Nuestro protagonista piensa que la compañía estaba tratando de filtrar a los nuevos empleados usando una historia de terror como medio. Y de repente, un anuncio llega de alguno de los parlantes del tren, anunciando que habían llegado a la estación de la tristeza, y aquellos cuyo destino sea la estación de la tristeza tenían que bajar, ya que la puerta se cerraría en 30 segundos y no se volverían a abrir. Todos los empleados pensaban que era una estación común y corriente y dudaban si debían bajar, y al ver que pronto se cerrarían las puertas, algunos creían que era mejor bajar, dado que tal vez sea su única oportunidad. Y nuestro protagonista, dándose cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir, intervino, apelando a la razón, ya que en Corea no existía ninguna estación con ese nombre. Algunos, tartamudeando por el miedo, pedían a nuestro protagonista responsabilizarse si es que terminaba mal por esa decisión. Pero rápidamente alguien más se puso del lado de nuestro protagonista, pidiéndole a los demás observar la situación. Pero llegó otro anuncio, la puerta estaba a punto de cerrarse y algunos, por desesperación, bajaron rápidamente y otros no lo lograron. Los que salieron sonreían con cara de satisfacción y los que se quedaron adentro se quejaban y culpaban a nuestro protagonista. Y él simplemente podía entenderlos, que probablemente querían huir sin pensarlo demasiado, pero lo que estaba a punto de suceder haría cambiar ese pensamiento rápidamente. La estación comenzó a derretirse y junto con ella aquellos que habían bajado trataron de huir, pero no lo lograron. Todos murieron y nuestro protagonista solo pudo observar, ya que ese era el destino de aquellos que elegían la respuesta incorrecta. Y era el comienzo del periodo de prueba para los nuevos empleados. La oscuridad significa, en otras palabras, historias de terror, y los empleados de Daydream son enviados a esas historias de terror para cumplir misiones, e incluso los periodos de práctica se llevan a cabo dentro de ellas. Y de repente llega un anuncio del tren diciendo que partían de la estación de la tristeza y pidiendo por favor que prestaran atención a los anuncios. Las demás personas que se encontraban en el vagón entraron rápidamente en pánico, y mientras que nuestro protagonista pensaba que se encontraba en una posición más ventajosa que los demás, dado que él ya había leído toda la wiki de las historias de terror, y no pudo evitar pensar que entonces no estaba ya todo resuelto. Podría parecerlo en este mundo, podría ser aquel que completa todas las misiones sin fallar, como un empleado ejemplar que podría conseguir todos los objetos y oportunidades futuras, como un típico protagonista chetado, y así pudiera convertirse en alguien maravilloso. Pero había un problema muy decisivo. Nuestro protagonista era un completo cobarde. Así es, nuestro protagonista era un cobarde. Él podía leer los textos, le parecían interesantes, pero una vez que salió una imagen, ya no podía soportarlo. E incluso cuando leía la wiki, configuraba todo para que no saliera las historias de terror, que tenían fondos o músicas de terror. E incluso cuando estaba en YouTube, marcaba todo como no me interesa, solo porque los videos tenían miniaturas de terror. Y ni siquiera puedo ponerle una sola imagen a la historia de terror que había escrito. E incluso se imaginaba cómo el fantasma de su historia le pedía que agregara una imagen de terror para que sea más impactante la historia. Pero nuestro protagonista se negó, afirmando que no podía hacer excepciones. E incluso sus amigos se burlaban de él, ya que había rechazado a la chica que le gustaba solo porque lo había invitado a ver una película de terror. Y así se burlaban aún más, dado que su nombre significaba escalofríos, y aún así no podía ver películas de terror.
y nuestro prota se enojó con ellos. Dejando de lado todo eso, nuestro protagonista comenzó a repasar los registros sobre el equipo de exploración de campo, dándose cuenta que se encontraba en uno de los 5 equipos subordinados del Departamento de Desarrollo de la compañía, también conocido como el famoso Escuadrón de la Muerte, y ahí se dio cuenta nuestro protagonista que se encontraba realmente en un gran problema. Nuevamente llegó a otro anuncio del tren avisando que estaban llegando a la estación del Rencor y que nuevamente las puertas se abrían. El prota pensaba que era mejor que acabaran ya de una vez con esto, pero de la nada apareció un mensaje. Enfrente de él contenía un mensaje que el primer premio del registro de exploración de la oscuridad sería una caja de mercancía oficial premio. Y el prota quedó realmente desconcentrado por aquello. Y también se dio cuenta que solo él era quien podía verlo y decidió mejor solo guardárselo para él. Y el premio dio un soporte de teléfono, dándose cuenta que realmente era una mercancía oficial del registro de la exploración de la oscuridad, y además una que había comprado anteriormente, retrocediendo 15 horas en el pasado, cuando el prota aún se encontraba en la tienda temporal de registro de la oscuridad. Y el prota nos daba una explicación de lo que es el registro de la oscuridad, un universo de historias de terror en internet cuyo concepto consiste en explorar diversos fenómenos paranormales, conocidos como oscuridad. Era en todo caso un registro de exploración y el prota era un fan empedernido con ese universo. Una empleada le preguntaba si deseaba llevar la bolsa de ecológica Talla L junto con sus productos y el prota respondió afirmativamente y la gente quedaba totalmente impresionada por la cantidad de cosas que llevaba. Y el prota no podía aguantar la vergüenza dado que todas esas cosas eran para sí mismo. Y de hecho había ido la semana pasada y aunque ya había ido previamente a la tienda de registro de la oscuridad, no se había atrevido a jugar con la ruleta, pero al recordar que la tienda cerraría al día siguiente, decidió hacerlo, y de repente un trabajador le confirma lo que ya sabía, preguntándole si deseaba participar, y nuevamente nuestro prota respondió positivamente, siguiendo al trabajador hacia la ruleta. El trabajador le indicaba que cada espacio tiene asignado un premio distinto, pidiéndole que detenga la ruleta con el botón cuando quisiera. Nuestro protagonista ya se esperaba conseguir un premio menor, dado que el premio del 7º puesto era un bloc de notas, aunque el mínimo tenía que recibirlo y regresar a su casa, pero lo que no se esperaba es que se llevaría el premio mayor. El trabajador no pudo hacer nada más que felicitarlo, entregándole su premio rápidamente, y no solo era un premio normal, era un premio personalizado, y el premio resultó ser introducirse a sí mismo como un personaje en los registros de la oscuridad, y la prueba era una credencial de empleado. El empleado pudo darse cuenta que le había tocado a una de las 3 facciones más famosas del registro de la oscuridad, la cual era la compañía Daedream. Pero el prota solo le parecía que era un típico cliché de una gran corporación que hacía negocio con las historias de terror, y dentro de ellas el equipo de exploración de campo y el grupo que siempre entra a investigar fenómenos paranormales y termina siendo despedazado, aunque gracias a eso muchas personas importantes pertenecían a ese grupo. De repente, uno de los empleados solo pudo decirle con emoción que esperaba ver las hazañas que el empleado Kim Sol-yun haría en los registros de la oscuridad, y le preguntaba a nuestro protagonista si le gustaba y si lo conservaría con mucho cariño. Nuevamente respondió positivamente nuestro protagonista, pero por dentro pensaba que lo iba a guardar en un lugar en el que nadie lo viera, y el trabajador se dio cuenta de su mentira. Volviendo nuevamente al tren, el prota recordaba cómo después de esos acontecimientos todo oscureció, y cuando volvió a abrir los ojos se encontraba en las salas de conferencia. El soporte del teléfono era un objeto de rango C que aparecía en los registros de exploración de la oscuridad. Su funcionalidad era que al colocarlo en un teléfono inteligente muestra en forma de páginas organizadas los recuerdos que el usuario recuerda
En palabras simples, era un objeto que mostraba los recuerdos en forma de texto. Sabiendo eso, nuestro protagonista colocó el soporte en su teléfono. Y rápidamente, todos los registros que recordaba nuestro protagonista se mostraron en la pantalla, dándose cuenta que nuestro protagonista que realmente funcionaba todos los artículos del registro de exploración de la oscuridad, que recordaba vagamente, aparecieron completos en la pantalla de su teléfono. El universo de historias de terror de registro de la exploración de la oscuridad en el que había entrado, de cientos de historias creadas por personas que desbordaban de creatividad. Y era difícil recordar inmediatamente todas estas historias y además de reducir por cuenta propia cómo sobrevivir, así que es complicado encontrar respuestas adecuadas a cada situación, pero si tenía eso, solo necesitaba buscarlo. Los casos anteriores de escape, después de haberlos leído, ya tenía una idea de cómo escapar del lugar, pero aún había un problema. Pasamos a ver a los otros empleados, quienes veían que nada de lo que intentaban realmente funcionaba, y otros conversaban de sobre qué era la estación del recuerdo, y si acaso era cuando alguien estaba enfadado. Rápidamente regresamos a los pensamientos de nuestro protagonista, el cual se preguntaba de cómo convencería a las demás personas de que bajen en la estación correcta, y que tenía que convencer a la mayor cantidad de personas para que bajen con él. Muchos al escuchar esto pensarían que es porque él es una gran persona que quiere ayudar a los demás. Bueno, hasta cierto punto era verdad, pero la verdadera razón era que él no podía bajar solo, dado que había muchas cosas aterradoras ahí, desde una estación llena de ojos, una sumida en la oscuridad, una donde arriba y abajo estaban invertidos. El prota estaba casi totalmente seguro de que se desmayaría a mitad del camino y no lo lograría. Por eso, de alguna manera, convencería a todos para salir juntos. Bueno, hasta aquí llega el resumen, aunque realmente es una narración. Sé que realmente no es mucho, pero le di todo lo que tengo a este video. Agradezco a todos los que hayan llegado hasta el final y agradecería mucho que me dieras like y me siguieras si realmente te gustó mi contenido. Y bueno, los dejo de molestar, me despido. Chao.